Cordial saludo para todos. Bienvenidos a este nuevo webinar, Retos y oportunidades en caso de transfusión en anemia hemolítica autoinmune. Es el webinar final sobre este tema que hemos venido desarrollando en este año, la segunda parte. Así que bienvenidos todos. Retos y oportunidades en caso de transfusión en anemia hemolítica autoinmune. La transfusión en anemia hemolítica autoinmune representa una situación clínica de alto riesgo debido a la complejidad de equilibrar la necesidad urgente de corregir una anemia grave y potencialmente mortal con los retos que implican las pruebas de laboratorio y la seguridad transfusional. La anemia hemolítica autoinmune, uno de los principales desafíos es la panreactividad mediada por autoanticuerpos. Esta situación complica la selección de unidades de sangre compatibles, ya que los autoanticuerpos pueden reaccionar con la mayoría de los glóbulos rojos disponibles y no solamente con los propios, sino también con los transfundidos. Además, existe un alto riesgo de aloinmunización oculta, lo que incrementa la dificultad para encontrar sangre adecuada y segura para el paciente. En algunos estudios hay un alto porcentaje de sensibilización de estos pacientes por recibir transfusiones frecuentes. Desde el punto de vista del enfoque transfusional y seguridad, tradicionalmente la transfusión en este contexto se consideraba sumamente peligrosa, principalmente por el temor de una destrucción rápida de los glóbulos rojos transfundidos, como ya les había comentado. Sin embargo, la evidencia más reciente indica que una transfusión prudente, utilizando sangre de mayor compatibilidad o menor incompatible, suele ser segura y eficaz. Y nos hablan de algo que ya vimos en un webinar anterior sobre la prueba cruzada biológica, que dicho sea de paso, pues sencillamente es transfundir con fraccionando la unidad y esperando si hay reacciones o signos de reacción transfusional. Y si no, la transfusión puede continuar. Esta estrategia es clave para prevenir la mortalidad en casos de anemia hemolítica autoinmune grave, siempre bajo una estricta valoración de riesgos y beneficios. Esto es bien importante, la vigilancia estricta y la vigilancia médica. Afecciones secundarias comunes asociadas a las diversas anemias hemolíticas autoinmune caliente. Entonces, vamos a mirar en detalle algunas de las entidades que nos pueden producir anemia hemolítica autoinmune. Vemos que la mayor característica que existe de formación de anemias hemolíticas autoinmunes secundaria a estas patologías, como es por trastornos hematológicos y enfermedades linfoproliferativas, quizás es la principal en este momento causa de anemias hemolíticas autoinmunes calientes, como son leucemia linfocítica crónica, linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, síndrome linfoproliferativo y autoinmunitario y gamapatías monoclonales como mieloma múltiple, gamapatía monoclonal de significado incierto y macroglobulinemia de Waldenström. Neoplasia maligna sólida, como por ejemplo la timona, carcinoma de ovario o próstata. Enfermedades autoinmunes, que quizás era la que conocíamos más en un principio, como era el lupus posterior al lupus eritematoso sistémico, síndrome de DiGeorgian, esclerosis sistémica, artritis reumatoidea, colitis ulcerosa y cirrosis biliar primaria. También las infecciones virales pueden generarnos anemias hemolíticas calientes, anemias autoinmunes calientes. Hepatitis C, VIH, varicela, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, SARS-CoV-2 y hepatitis E. Infecciones bacterianas
como por ejemplo tuberculosis e infecciones neumocóxicas, leishmania, y babesia, trasplante de médula ósea o de órgano sólido, y síndromes de inmunodeficiencia primaria, como por ejemplo inmunodeficiencia variable común, síndrome linfoproliferativo autoinmune, sarcoidosis, e incluso el embarazo también se puede desarrollar, anemia hemolítica autoinmune caliente. Desde el punto de vista de las afecciones secundarias de anemia hemolítica fría, la enfermedad por crioaglutininas. ¿Cuáles son causas principales de que nos pueden generar enfermedad por crioaglutininas? Enfermedades linfoproliferativas como por ejemplo la macroglobinemia de Waldenström y linfoma no Hodgkin. Entonces vemos que pueden generarnos las dos, tanto caliente como fría. Infecciones, parvovirus B19, micoplasma SP, adenovirus, virus de la influenza, varicela y sífilis. Enfermedades autoinmunes como trasplante de células madres hematopoyéticas, sí, es relativamente común que se pueda presentar este tipo de fenómeno en trasplante de células madre hematopoyéticas que puedan producir enfermedad por crioaglutininas. La hemoglobinuria paroxística por frío, eso pues, como su nombre lo indica, pues básicamente es una enfermedad que está muy relacionada con las anemias hemolíticas autoinmunes frías. Infecciones bacterianas causadas por Mycoplasma pneumoniae, sí. Hemophilus influenzae, Escherichia coli, treponema pálido en sífilis. Nos pueden generar enfermedades de crioaglutininas. Infecciones virales como por ejemplo adenovirus, virus de la influenza A, varicela, papera, sarampión y el COVID-19. Leishmaniasis visceral, trastornos mieloproliferativos también nos pueden. Algunas afecciones secundarias comunes asociadas con diversas anemias hemolíticas autoinmunes por medicamentos. Y en ellos se encuentran, por ejemplo, antibióticos como la cefalosporina, inhibidores de la beta-lactamasa y clotrimazol. Ojo, estamos hablando de que pueden producirnos anemia hemolítica autoinmune, porque hay una serie de medicamentos que pueden generarnos con directo positivo y anemia hemolítica inmune, pero autoinmune. Estos antibióticos como las cefalosporinas, inhibidores de beta-lactamasa y clotrimazol nos pueden generar anemia hemolítica autoinmune. Medicamentos antivirales, terapia antirretroviral de gran actividad, anticuerpos monoclonales anti-PD1, uno de los, lo tengo aquí marcado precisamente porque es uno de los que hoy en día se han encontrado con mayor causa de anemia hemolítica autoinmune asociada a medicamentos y son estos anticuerpos de tipo de terapia monoclonales, ¿sí? Como el nivolumab, los que vemos aquí precisamente, estos están dirigidos contra anti-PD1 y entonces pueden causarnos anemia hemolítica asociada y autoinmune asociada a medicamentos. La quimioterapia, sí ya estaba descrito desde antes, fludarabina, carboplatino y oxaliplatino. Generalmente esta quimioterapia a base de platino pueden generar anemias hemolíticas autoinmunes. El AINE, el diclofenaco, quien lo creyera, pero así es, ya, y otros como la metildopa, que quizás fue uno de los primeros que se estudió, que podía generar sobre todo producción de auto-anti-E pequeño. La anemia hemolítica autoinmune mixta está, o sea, de anticuerpos fríos y calientes, generalmente la podemos encontrar tanto en linfoma, en lupus eritematoso sistémico, infecciones diversas. Ok.
Miremos precisamente ahora hemólisis inducida por transfusión en anemia hemolítica autoinmune caliente con autoanticuerpos que tienen especificidad anti-E minúscula. La anemia hemolítica autoinmune es un trastorno adquirido poco frecuente que se caracteriza por, ya lo habíamos mencionado, pero la destrucción de los glóbulos rojos propios y los transfundidos por autoanticuerpos mediados por IgG, principalmente en menor proporción IgM e IgA. Los autoanticuerpos en la anemia hemolítica autoinmune suelen mostrar una amplia reactividad contra los antígenos RH. Sin embargo, en casos excepcionales, puede presentarse especificidad para un antígeno específico. El mecanismo de formación de los autoanticuerpos específicos no se entiende muy bien. Los autoanticuerpos anti-E pequeño, específicamente contra el antígeno RH, el E pequeño son anticuerpos raros formados cuando el sistema inmunitario pierde la tolerancia y ataca por error los propios glóbulos rojos del individuo. Estos anticuerpos que se observan principalmente en la anemia hemolítica autoinmune de tipo caliente suelen desencadenarse por trastornos inmunológicos subyacentes o raramente con un fallo en la vigilancia inmunitaria, recubriendo los glóbulos rojos y provocando su destrucción prematura. La destrucción inmunitaria, su formación está vinculada a una alteración de la autotolerancia, a menudo asociada con enfermedades autoinmunes o trastornos linfoproliferativos, que están descritos en este journal, el World Journal, Avances en Investigaciones. Es una revisión. La fisiopatología básica de la hemólisis post-transfusión implica autoanticuerpos IgG con especificidades particulares que se unen a sus respectivos antígenos en la membrana de los glóbulos rojos, lo que conduce a la señalización de los macrófagos, fagocitosis y la hemólisis extravascular. Sí, porque al estar el glóbulo rojo sensibilizado con estos autoanticuerpos, pues obviamente son presa fácil para los fagocitos, tanto y macrófagos, tanto en el vaso como en el hígado, los circulantes, y pueden producir hemólisis extravascular. Miremos un caso precisamente relacionado con este tipo de autoanticuerpos de especificidad anti-E. Una mujer de 63 años presentó un historial de 4 semanas de fatiga, ictericia y orina de color té, así como disnea progresiva en los últimos días. Sus antecedentes médicos incluían displasia fibromuscular con disección de la arteria vertebral previa y accidente isquémico transitorio asociado, por lo que recibía a Pivaxaban, que es un anticoagulante. No había recibido transfusiones de sangre previamente, pero tuvo 2 embarazos hace más de 30 años, así que eso es un riesgo de sensibilización. De ahí la importancia siempre de tener en cualquier transfusión que nosotros vamos a hacer, ya es precisamente el historial clínico obstétrico, el historial transfusional. En la exploración física presentaba ictericia sin evidencia de hepatosmegalemia o linfadenopatía. Las investigaciones revelaron anemia macrocítica con una hemoglobina de 7,4 gramos de decilitro. Ya estaba borderline o sea que ya en algunos protocolos ya era necesaria la transfusión. La hemoglobina basal 3 años antes era de 14. La LDH estaba elevada en 1453 unidades litro. La aptoglobina estaba por debajo del rango normal de 0,10 gramos litros. Y la bilirrubina total también estaba elevada por encima del rango normal, la bilirrubina en base de la no conjugada. Su frotis de sangre periférica mostró evidencia de esferocitosis y policromasia. En algún momento mencionábamos que a veces nosotros no le paramos muchas bolas pues al frotis de sangre periférica, pero en estos estudios forman parte precisamente de todos los parámetros
de llegar a la conclusión que estamos frente a una anemia hemolítica autoinmune, en este caso caliente. Y muchas veces la formación de estos esferocitos es porque la destrucción de los glóbulos rojos no es completa. Entonces se convierten, o sea, la fagocitosis no es completa, entonces se convierten en esferocitos. Su DAT poliespecífico fue positivo, seguido de un DAT monoespecífico que fue positivo para IgG, o sea, el cum directo fraccionado fue positivo para IgG. Las pruebas de elusión serológica mostraron la presencia de un autoanticuerpo con especificidad anti-E, porque el paciente fue fenotipado y se encontró que era positivo para el antígeno E. La paciente fue diagnosticada con anemia hemolítica caliente de especificidad anti-E. Debido al empeoramiento de los síntomas de la paciente como disnea, palpitaciones y una hemoglobina de 6,1, o sea, disminuyó tras una conversación. Y este punto a mí me pareció relevante dentro de este artículo. Y vean, es un artículo reciente, ¿sí? De hemólisis inducida en transfusión en anemia hemolítica caliente por autoanticuerpos de especificidad anti-E del 2026, ¿sí? Que hay una conversación entre paciente, hematólogo, consultante y el banco de sangre. En nuestro caso, la unidad de gestión pretransfusional. Se tomó la decisión de transfundir una unidad de glóbulos rojos concentrados disponibles que eran positivos para el antígeno E. ¿Qué también acompañó esta decisión? ¿Sí? Fue respaldada por casos previos que informaron una respuesta a la transfusión de concentrado de Matías positivos para el antígeno de sin haber presentado hemólisis. Entonces, por lo tanto, eso les dio pie para poder transfundir esa unidad. Recibió la sangre compatible ABO-RHD. Su hemoglobina mejoró transitoriamente a 8,5 gramos decilitros después de la transfusión, pero luego cayó rápidamente a las 24 horas de 7,1 gramos decilitro, en menos de 24 horas. Se descartaron otras causas de hemólisis como infecciones, nuevos medicamentos de hemólisis de microangiopática. Después de la transfusión, sus marcadores hemolíticos empeoraron con aumento de bilirrubina total, LH y reticulocitos. Sabemos que los reticulocitos son un marcador precisamente de hemólisis, porque la médula se encuentra presionada para producir nuevos glóbulos rojos. No recibió otras transfusiones en el hospital y comenzó un tratamiento con prednisona y al día y ácido fólico, ¿sí? Dentro de las 6 semanas, su hemoglobina aumentó a 14,2 gramos decilitro y permaneció elevada hasta el último análisis de sangre de seguimiento de 6 meses después. Entonces, aquí que sucedió que ese proceso hemolítico pues está muy relacionado con que el paciente tiene un autoanti-E y la unidad tiene un E pequeño, así que sí hubo reacción hemolítica en este caso, ¿ok? Entonces ese es el punto. Y cuando aplicaron los corticosteroides, pues obviamente la hemoglobina empezó a subir, ¿ok? O sea, la misma médula ósea del paciente empezó a responder. Conclusión, al proporcionar transfusiones de sangre a pacientes con autoanticuerpos que tienen especificidad anti-E, puede ser un desafío, ya que la gran mayoría de los donantes de sangre son positivos para el antígeno E. En la literatura encontramos que el 96% de los caucásicos expresan el antígeno E pequeño, así que solamente hay un 2% de personas que tienen E pequeño negativo. En nuestro país, según los estudios que hemos realizado, tenemos de pronto un poquito un margen mayor de un 94%, así que hay un 6% de probabilidades de encontrar unidades antígeno E negativo.
En este caso es uno de los pocos que demuestra hemólisis después de la transfusión con sangre positiva para el antígeno de pequeño. En estos pacientes se debe evitar la transfusión de concentrado de glóbulos rojos positivos para el antígeno de pequeño y si la transfusión es necesaria, especialmente en situaciones urgentes emergentes, es importante transfundir las unidades de concentrado de glóbulos rojos más compatibles, anteriormente llamadas menos incompatibles, disponibles y monitorear de cerca el empeoramiento de la hemólisis. Otra referencia para que quieran de pronto ahondar un poco más sobre este tema, tenemos este de Jan y colaboradores que informó sobre 10 pacientes con autoanticuerpos con especificidad anti-E, 6 de los cuales presentaban simultáneamente autoanticuerpos con especificidad anti-C. Sí, o sea que había mezcla de haloanticuerpos. Ok. Y no se observaron reacciones hemolíticas agudas ni tardías graves tras transfusiones con los eritrocitos menos incompatibles. No está claro si estos pacientes también recibieron tratamiento con glucocorticoides, muy probablemente para que hubiera podido tolerar precisamente este tipo de transfusión. Castellino y colaboradores describieron 3 casos de pacientes pediátricos con enfermedades de células falciformes. Es una de las entidades que también pueden generar la formación precisamente de este tipo de autoanticuerpos debido a las transfusiones frecuentes en los que se formaron autoanticuerpos con especificidad anti-E después de la transfusión de concentrado de glóbulos rojos. Estos pacientes recibieron una mediana, fíjate, de 24 unidades de concentrado de glóbulos rojos antes de la formación de los autoanticuerpos. Uno de estos pacientes tenía evidencia de hemólisis clínicamente significativa con IgG y C3D identificados en su test de antiglobulina directa. Miremos ahora, ya lo habíamos tratado también en un webinar anterior, pero quiero volver a recalcar sobre la luminización de glóbulos rojos en anemia hemolítica autoinmune, analizando sobre todo un estudio que se hizo detalladamente de este fenómeno, ¿sí? Y está descrito pues del 2023, como lo vemos aquí, que es realizando técnicas de absorción y autoabsorción y aloabsorción en la anemia hemolítica autoinmune caliente. La hemólisis in vivo significativa y la anemia grave de anemia hemolítica autoinmune caliente requieren transfusiones de sangre. Aproximadamente el 12 a un 40% de los pacientes con anemia hemolítica autoinmune caliente transfundidos desarrollaron a los anticuerpos clínicamente significativos, que a veces inducen hemólisis rápida y causan reacciones transfusionales hemolíticas. La detección de estos aloanticuerpos enmascarados por autoanticuerpos calientes suprayacentes puede representar un desafío para los inmunomatólogos. Obvio, y de hecho, en ocasiones la unidad menos incompatible se vuelve de mucho riesgo porque pueden ir escondidos detrás de esa menos incompatibilidad o mayor compatibilidad, como se dice actualmente, un haloanticuerpo. Las técnicas de absorción se aplican ampliamente para detectar dichos haloanticuerpos. La absorción autóloga, que utiliza propio glóbulo rojo del paciente para eliminar el autoanticuerpo, es el método preferido, como lo hemos venido mencionando en otros webinars. Sin embargo, esta técnica puede no ser aplicable en pacientes supremamente anémicos, algunas embarazadas o con una transfusión reciente de sangre periférica. En esos casos, pues hay que hacer la absorción halogénica tradicional utilizando un conjunto de células absorbentes con fenotipos conocidos como son los R1, R1, R2, R2 y RR, pero esta técnica representa una desventaja y de absorber a los anticuerpos contra antígenos de alta prevalencia y viene, pues está referenciada en varios artículos desde el 2001.
El estudio realizado entre enero de 2014, este es el estudio al cual me refiero, entre enero del 2014 y diciembre del 2021 incluyó 298 pacientes con anemia hemolítica autoinmune caliente. Los sueros que mostraron un patrón de reacción específico se analizaron para la identificación de los anticuerpos, mientras que la ausencia de la reacción tras la absorción completa indicó únicamente la presencia de autoanticuerpos. Sí, cuando se hacen estas pruebas que describimos anteriormente y se hace precisamente el rastreo de anticuerpos y nos aparece negativo, pues generalmente decimos que solo hay presencia de autoanticuerpos. Obviamente que todos conocemos que compatibilizamos y las pruebas cruzadas nos dan compatible in vitro, pero in vivo el autoanticuerpo continúa. Por eso es que siempre recomendamos la premedicación para frenar la producción de autoanticuerpos y que pueda tolerar mejor esa transfusión el paciente. De los 479 casos de anemia hemolítica autoinmune, la anemia hemolítica autoinmune caliente comprendía un 62%, así que 298 anemias hemolíticas autoinmunes de 479 casos eran de tipo caliente. En total, 139 de esos 298, 46.6%, muestras de anemia hemolítica autoinmune caliente revelaron prueba de detección de anticuerpos positiva, así que 139 tenían rastreo positivo. El estudio de absorción se realizó en 101, 72.7 pacientes con anemia autoinmune caliente que tenían antecedentes de transfusión de sangre o embarazo o ambos, mientras que la autoabsorción se pudo realizar en 43.6% de las muestras porque obviamente cumplían para poder realizar la autoabsorción. Pero algunos que tenían pacientes que tenían transfusión reciente o una anemia muy grave, entonces, o ambas, pues obviamente que se hizo absorción halogénica. En este caso fueron 56.4% que se realizó. Pero miremos precisamente el resumen en este cuadro, en el cual, donde está todo lo que acabamos de mencionar, pero centrémonos precisamente en estos 101 muestras de estudio, ¿sí? Que tenían anemia o presentaban transfusión reciente. Entonces, si había anemia, pero que se podía realizar autoabsorción, perdón, había anemia grave y transfusión reciente o ambas, ya en 57 de los casos que aquí mencionamos, se realizó aloabsorción. Otros que la anemia no era tan característica, o sea que se podía obtener paquete de glóbulos rojos y no había tenido transfusiones recientes, que eran 44, se pudo hacer autoabsorción. Dentro de los que se hizo aloabsorción, a los anticuerpos se encontraron 13 muestras que tenían los anticuerpos y dentro de los que se hizo autoabsorción se encontraron 11 muestras que tenían a los anticuerpos. En total fueron 24 ya los pacientes que estaban sensibilizados teniendo anemia hemolítica autoinmune caliente, ¿ok? Después, estos pacientes que tenían solo un anticuerpo eran 22, ¿sí? Y de los que tenían, de los pacientes que se hizo autoabsorción,
Ya también habían pacientes dos de esos pacientes tenían mezcla de haloanticuerpos, o sea, con anticuerpos múltiples. En total, los haloanticuerpos que se encontraron fueron 26. 21 de ellos, 80.8%, era donde quería llegar, pertenecían a sensibilizaciones por antígenos del RH. Y aquí vemos anti-E grande, anti-C grande, anti-C pequeño, anti-E pequeño y anti-D, lo cual esto cobra relevancia el hecho de la transfusión que hoy en día ya estamos aplicando en muchos centros de isofenotipo del RH o fenotipo compatible del RH. Porque en ese orden de ideas, si yo transfundo al menos pacientes, estoy con esta criterio de isofenotipo o fenotipo compatible del RH, estoy disminuyendo el riesgo de sensibilización y aquí lo vemos en este estudio. Por eso lo seleccioné para mostrarlo en este webinar. De los otros anticuerpos que se encontraron mezclados ya o únicos, porque dos casos venían mezclados, ya fueron 5. En el caso DAFI, anti-JK, anti-S mayúscula y anti-S minúscula principalmente, se encontraron en qué en estos pacientes. Entonces, pues, creo que aquí mismo también juega un papel muy importante el hecho que ya estamos incursionando en algunos centros para poder verificar si mi paciente tiene anticuerpos anti-DAPI, anti-GK, anti-S, mayúscula S minúscula, como vemos acá, está reportado no solamente en este artículo, sino en muchos otros que son de relevancia clínica y que pueden estar generándonos combinación con autoanticuerpos. La conclusión que se llega en este estudio es que se concluyó que la identificación de las especificidades de los haloanticuerpos subyacentes a un autoanticuerpo caliente es crucial para una transfusión segura y eficaz. Todos los pacientes con antecedentes de transfusión sanguínea, embarazo o ambos deben someterse a un estudio de absorción. La selección de una técnica de absorción adecuada depende de la urgencia de la transfusión, en cuyo caso se puede emplear un método rápido como la absorción con polietilenglicol, que oscila entre 40 y 60 minutos, según EMAT y colaboradores. El tipo de paciente politrafundido, en cuyo caso se puede utilizar el método de tratamiento enzimático más a la absorción, es más sensible y preciso. El que la disponibilidad de recursos, en cuyo caso el laboratorio puede establecer la técnica de absorción convencional. En este caso enzimático a la absorción más sensible y específico está relacionado precisamente o bien el uso del ZZAP o hacer precisamente a esos paquetes de glóbulos rojos en la absorción, hacerle tratamiento enzimático. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista, miremos algunos aspectos relacionados con la prueba antiglobulina directa negativa en anemia hemolítica autoinmune que a veces nos genera que no encontramos el por qué y nos confunde en muchos casos, no solamente a nosotros, sino también a los clínicos, que no entienden cómo un paciente que tiene un síndrome hemolítico, características de hemólisis y presenta el CUM directo negativo.
La prueba antiglobulina directa, también conocida como prueba de Kuhn directa, sigue siendo un ensayo esencial para el diagnóstico de la anemia hemolítica autoinmune. La ADA puede detectar inmunoglobulina IgG unida a los glóbulos rojos y complemento que opsonizan los glóbulos rojos. Sin embargo, de un 5 a un 10% de los pacientes con anemia hemolítica autoinmune son test de antiglobulina directa negativo. Las principales razones para que la anemia hemolítica autoinmune tenga un CUNS directo negativo son la inmunoglobulina IgG unida a los glóbulos rojos por debajo del umbral de detección, o sea, por debajo de 50 a 120 minutos eh, por los métodos estándares que hoy día estamos utilizando. Autoanticuerpos IgG de baja afinidad. La IgA unida a los glóbulos rojos o raramente por IgM, aunque podemos tener mixta, como ya lo hemos mencionado muchas veces, de IgG e IgM. Aunque se cree que la mayoría de los casos de anemia hemolítica autoinmune negativa para el CUM directo son causadas por IgG unida a los glóbulos rojos. Se recomiendan análisis serológicos combinados, las proporciones relativas de cada mecanismo no se han aclarado. Mas, sin embargo, los pacientes con hemólisis inexplicada y prueba de CUM directa negativa, repetir la prueba por un método de aglutinación en columna que incluyan anticuerpos monoespecíficos, IgG, IgA, IgM, C3D, y es el caso del CUM directo fraccionado. Si el resultado también es negativo, considerar la preparación e investigación de elusión de esos glóbulos rojos. Es un método de concentración que en muchos de los casos se puede detectar qué tipo de anticuerpos, si está ahí en baja dosis adherido a los glóbulos rojos, se puede detectar o caracterizar ese anticuerpo mediante un procedimiento de una técnica de elusión. Para lograr una mayor sensibilidad se han desarrollado métodos de test de antiglobulina directa alternativos, como son los métodos de microcolumna gel. Sí, definitivamente los métodos de microcolumna gel son mucho más sensibles que los métodos convencionales de tubo y a menos propensos a errores que la prueba de tubo convencional. Ahí está la referencia para quienes quieran de pronto consultarlo. La anemia hemolítica autoinmune se puede diagnosticar en el 3% de los pacientes que dan negativo la prueba de tarjeta gel mediante una técnica de elusión de glóbulos rojos. Entonces, lo que les decía, que muchas veces esta técnica de concentración en un 3% nos permite detectar precisamente ese anticuerpo que está adherido al glóbulo rojo. Para lograr una mayor sensibilidad también se han desarrollado otros métodos alternativos como son en fase sólida, sí, en fase sólida que es un método altamente sensible precisamente para poder detectar esas pequeñas cantidades de anticuerpos adheridos a los glóbulos rojos. Polibreno y citometría de flujo quizás es una de las más empleadas cuando tenemos con directo negativo y es un paciente con fenómeno hemolítico. Así como pruebas de antiglobulina ligadas a enzimas, inmunorradiométricas y estimuladas por mitógenos, pues esto ya son unas investigaciones un poco más complejas. Debido a que el lavado de los glóbulos rojos, que ese sí es muy nuestro, con solución salina a temperatura ambiente hace que los anticuerpos de baja afinidad se eluyan de los glóbulos rojos. El lavado de los glóbulos rojos con solución salina fría o con solución salina de baja fuerza iónica, liso, digisol, pueden ser eficaces para detectar anticuerpos de baja afinidad. Miremos un caso, es un caso sencillo, en el cual un hombre de 55 años fue ingresado a una sala general con neumonía y anemia moderada
con unos niveles de hemoglobina de 8,5 gramos decilitros, con marcadores hemolíticos alterados y sin deficiencias de nutrientes. La edad con antisueros poliespecífico y monoespecífico fue negativa. Se excluyeron otras causas de hemólisis y se realizaron DAD de segundo y tercer nivel, siendo todas negativas. Las funciones hepática y renal fueron normales. La evaluación de la médula ósea mostró hiperplasia eritroide y excluyó una neoplasia linfoide o mieloide. La hemoglobina disminuyó a 7,2 gramos decilitros y se inició una prueba de terapia empírica con esteroides con respuesta completa progresiva. Entonces, ante la sospecha de que el fenómeno estaba relacionado con una dosis baja o no detectable en el CUM directo, tanto poliespecífico como monoespecífico, pues se hace un tratamiento empírico y se realizó un diagnóstico y el paciente empezó a mejorar. Finalmente se diagnostica que tiene una anemia hemolítica autoinmune con directo negativo y el paciente se puso en seguimiento activo para la reducción gradual de los esteroides, ¿ok? Entonces, como se dan cuenta, pues es sencillo, pero hay otros casos más complejos, como es por anticuerpos IgA. La anemia hemolítica autoinmune caliente asociada exclusivamente a anticuerpos IgA sigue siendo poco frecuente. La prueba antiglobulina directa CUMS puede resultar negativa en la anemia hemolítica autoinmune caliente asociada a anticuerpos IgA, o sea, nuestro antisuero poliespecífico no detecta ni IgA ni IgM, solo los monoespecíficos. Hasta el 14% de los pacientes con anemia hemolítica caliente pueden tener autoanticuerpos IgA, pero estos se detectan comúnmente junto con IgG o IgM. La anemia hemolítica caliente asociada exclusivamente con anticuerpos IgA sigue siendo rara y puede manifestarse con anemia hemolítica grave. Es necesario realizar pruebas adicionales con un panel ampliado de prueba de antiglobulina directa monoespecífica para detectar anticuerpos IgA si existe una alta sospecha de anemia hemolítica autoinmune en casos que inicialmente dan una prueba de antiglobulina directa negativa. La detección temprana mediante un panel ampliado con prueba de antiglobulina directa con antisueros monoespecíficos ayuda a evitar investigaciones adicionales, transfusiones innecesarias y complicaciones. En la literatura encontramos casos complejos en los cuales al paciente incluso le estudian crioaglutinina, le estudian de todo y finalmente le hacen un CUM directo fraccionado y determinan que el fenómeno hemolítico estaba relacionado, era por IgA. Entonces cobra relevancia el hecho que cuando tenemos, vuelve y juega un paciente con todos los signos y síntomas de anemia hemolítica autoinmune, sobre todo caliente, ¿ya? Pero el CUM directo está negativo. Importantísimo hacer el CUM directo fraccionado. En los casos en que tenemos una prueba antiglobulina directa en anemia negativa, en la anemia hemolítica autoinmune, hay que excluir otras causas de hemólisis, como es anemias hemolíticas congénitas, como es la DPG, debido a defectos en la membrana, antecedentes familiares positivos, edad joven, frotis de sangre periférica típico con esferocitos y eriptocitos. Las enzimopatías congénicas diagnosticadas por actividad enzimática y prueba molecular, hemoglobinuria paroxística nocturna, hemólisis intravascular marcada, orina oscura, dolor abdominal, trombosis, etc. Microangiopatías trombóticas, trombocitopenias
concomitante y esquistocitos. Los mecanismos antecedentes de válvulas mecánicas, antecedentes de válvulas protésicas o dispositivos intravasculares, atletas de maratón, sí se ha descrito precisamente este tipo de fenómeno, esquistocitos, noxas tóxicas, algunas sustancias químicas que pueden generar precisamente hemólisis, obviamente con un condirecto negativo. Los estudios sugieren que en los casos del DA negativo, aproximadamente el 80% son causados por IgG de baja densidad. Ahí es donde nos sirve muchísimo hacer pruebas de elusión, seguidas de IgG de baja afinidad, un 15%, y en casos más raros de IgA, un 4%, o IgM, un 1%. La anemia. Ok, pasemos pues ya a otro tema que está relacionado con la anemia hemolítica inmune grave inducida por fármacos. Tengo esta imagen del doctor George Garrity, ya que murió en el 2014, uno de los médicos que más estudió precisamente el fenómeno de el cum directo relacionado, un directo positivo relacionado a medicamentos, y no solamente eso, sino el riesgo de producir tanto anemia hemolítica inmune como autoinmune. Además, hay una larga lista de fármacos que se ha demostrado, se sospecha altamente que inducen anemia hemolítica autoinmune, incluidos los históricos. La alfa-metildopa, procainamida, penicilina, cefalosporinas, diclofenaco, ibuprofeno, tiazidas, quinina, quinidina y metformina como ejemplos de algunos de estos medicamentos que pueden inducir anemia hemolítica autoinmune. Y moléculas más recientes que ya las habíamos nombrado al principio, la cladribina, fluradamina, lenalidomida, oxaliplatino, tenipósido, pentapostatina. Entonces, pues obviamente estos medicamentos, sobre todo los de platino, ya estaban descritos, así como hoy en día lo que les decía de los anticuerpos de tipo de tratamiento monoclonal que se están hoy utilizando, también se corre el riesgo de que puedan producirnos fenómenos hemolíticos inmunes o autoinmunes graves. Miremos aquí un caso clínico inducido por fármaco en el caso de una mujer de 27 años que fue diagnosticada con adenocarcinoma endometrial altamente diferenciado y se sometió a tratamiento quirúrgico hace 7 años. Pero nuevamente ingresa al hospital debido al descubrimiento de una masa pélvica y abdominal durante más de 7 meses. Se le practicó una laparotomía con carcinoma endometrial, recesión intestinal, anastomosis intestinal, enterostomía, reparación de la aorta abdominal y reparación de la arteria ilíaca común izquierda bajo anestesia general. La pérdida de sangre intraoperatoria fue de 1.700 mililitros. El paciente recibió una transfusión intraoperatoria de tipo ARHD positivo de 3 unidades de glóbulos rojos filtrados y 400 mililitros de plasma fresco congelado. En el posoperatorio se utilizó heparina de bajo peso molecular para la anticoagulación preventiva y cefuroxima para prevenir infecciones. La hemoglobina posoperatoria de la paciente fue 8.6 gramos de decilitros. No presentó sangrado evidente y se le administró piperacilina de rutina para prevenir infecciones. Al quinto día después de la cirugía, su hemoglobina disminuyó a 5.8. Fíjate que estaba en 8.6. ¿Ok? La prueba de detección de anticuerpos fue positiva para células 1, una cruz, células 2, una cruz, células
una cruz weak, o sea, entre una cruz y 2 cruces, ¿ya? Y el test de antiglobulina directa fue de 3 cruces. Así que, pues la interpretación es que había probablemente autoanticuerpos. Había fenómeno hemolítico porque la lactato deshidrogenasa estaba elevada, la bilirrubina no conjugada también. Por lo tanto, se sospechó que la paciente tenía anemia hemolítica autoinmune. Se transfundieron 3 unidades de glóbulos rojos, su hemoglobina aumentó a 7.5, lo que indica una transfusión efectiva. Sí, al 9º día después de la cirugía, la hemoglobina de la paciente volvió a bajar a 5.7, momento en que se sospechó que los autoanticuerpos se habían combinado con isoanticuerpos, o sea que muy probablemente la paciente también tenía aloanticuerpos. La paciente experimentó fiebre y escalofrío durante la transfusión de 1.5 unidades de glóbulos rojos y efectivamente tenía anti-GK y anti-Lewis B. Ya se pasaron unidades GK negativo, Lewis B negativo, ¿sí? Pero presentó reacción transfusional con una temperatura corporal que subió 39 grados centígrados media hora después de la transfusión. Entonces, eso lo deja a uno bien cuestionado, pero si le estoy pasando sangre antígeno negativo, más sin embargo me presenta reacción transfusional o signo de reacción transfusional. Su hemoglobina se aumentó, se mantuvo en 5 o 6, así que no hubo efecto terapéutico, lo que indicaba que la transfusión había sido ineficaz. Entonces evaluamos la presencia de anticuerpos contra fármacos. Fíjense que al final es que se viene a descartar. Cuando se descartan todas las otras posibilidades, entonces se piensa en que puede ser una hemólisis asociada a fármacos y se detectaron anticuerpos contra la piperacilina. Ya que existe la técnica, sí, para aquellos que quieran consultarla. Yo ya he hecho un par de estudios de esos de anticuerpos contra medicamentos. Está descrita muy bien el manual de la ABB. La piperacilina se suspendió 14 días después de la cirugía, momento en el que la hemoglobina era 4,2 gramos de decilitro. La paciente recibió otra transfusión de 3 unidades de glóbulos rojos, así como terapia simultánea con inmunoglobulina intravenosa y prednisona. Su hemoglobina aumentó a 5,6. Los niveles de inmunoglobulina intravenosa y prednisona se mantuvieron, lo que indica que la transfusión de sangre fue efectiva. Su hemoglobina se mantuvo en 5 gramos de decilitro durante 4 días sin más cambios. Se administró otra transfusión de 13 unidades de glóbulos rojos 18 días después de la cirugía y su hemoglobina aumentó de 5,9 a 9,3 y la LDH disminuyó, así que el proceso hemolítico desapareció. Su hemoglobina fue reevaluada 20 días después de dada de alta cuando se encontró que era de 11.1 gramos de decilitro y la prueba de detección de anticuerpos fue negativa. Esto lo lleva a uno a cuestionarse, porque esos anticuerpos, póngale cuidado, pues vienen. La prueba de detección de anticuerpos, en el momento de hacer la detección, ya el patrón de reacción entre el plasma del paciente y los eritrocitos son diferentes antígenos, mostró distinta intensidad, lo que sugiere la posibilidad de presencia de anticuerpos irregulares que a menudo conducen a transfusiones ineficaces y hemólisis. Los resultados de la identificación de anticuerpos sugirieron que la combinación de anti-GK y anti-Lewis B mediaba una reacción hemolítica transfusional tardía. Eso me encantó. Sí, el hecho de que y las transfusiones que tuvo sirvieron como estímulo, así que estos anti-GK y anti-Lewis B eran anticuerpos evanescentes. O sea, habían desaparecido. ¿Cómo desaparecieron? Después de que se transfundieron unidades antígeno negativo. ¿Ok?
Entonces, y sin embargo, tras una transfusión de eritrocitos compatibles con antino GK y Lewis B, la anemia del paciente no mejoró, obvio, ¿sí? Porque el fenómeno en ese momento sí podía estar asociado a que aparecieron estos anticuerpos evanescentes y también ayudaron a la destrucción de los glóbulos rojos, más que todo de forma extravascular. Pero también no mejoró porque hasta ese momento no se había considerado que el medicamento era el que más estaba causando esa reacción hemolítica. Cuando se suspendió el medicamento, el paciente mejoró y las transfusiones GK Lewis B negativos, pues la hemoglobina empieza a subir. La administración de piperacilina puede desencadenar una reacción hemolítica grave y potencialmente mortal en algunos pacientes, y el alelo HLA de QB103 o DRB10901 podría ser un gen susceptible a la inducción de anticuerpos contra la piperacilina. El tratamiento eficaz incluye transfusión sanguínea, terapia con inmunoglobulina intravenosa, ¿ya? Y corticosteroides y monitorización de los signos vitales. En pacientes con resultados positivos con la prueba de detección de anticuerpos en particular, se deben realizar un seguimiento de la formación de sobreanticuerpos tras la interrupción de la piperacilina para evitar futuras reacciones hemolíticas transfusionales tardías mediadas por aloinmunidad, como ya lo comentamos. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, pues a través de los canales que nosotros tenemos precisamente en nuestra revista o a través de los diferentes chats que tenemos, la pueden hacer y podemos darle alguna respuesta. Quiero aprovechar también la oportunidad para también recalcarles de que en nuestra revista rai.com ya se encuentran no solamente esta misma webinar, otros que ya hemos tenido. En nuestro próximo número va a estar precisamente este webinar a disposición de ustedes, pero en la revista RAI, www.revistarai.com, además de otros temas relacionados con medicina transfusional e inmunomatología. Recomendaciones desde el punto de vista para adquirir más conocimiento sobre estos temas. Un diplomado en la inmunomatología aplicada a la transfusión sanguínea es un esfuerzo que hemos hecho precisamente a través en la empresa, a través de la universidad, la llamamos la Universidad de ANNAR, que es GEAL-U, sea de ayuda, y que en esta página www.gealuedu.com podemos encontrar información pues para realizar este diplomado. En la misma revista RAI también podemos encontrar este workshop de Grifols gratuito, donde hay algunas conferencias patrocinadas precisamente por Grifols, entre ellas una del doctor Muñiz, sí, algunos referentes internacionales, así que se puede ingresar sin ningún costo, es gratuito, ya, pero hacerlo a través de la revista RAI. Y por último, pues, este esfuerzo que hicimos en nuestro grupo de inmunomatología de ANAR para sacar adelante este proyecto de guía práctica de inmunohematología que tenemos a disposición de ustedes, en las cuales también se encuentra el que todas las discrepancias, sobre todo eritrocitarias. Hay un segundo número que está en este momento generándose para donde se van a tratar discrepancias serológicas. Pero por ahora tenemos esta guía práctica de inmunomatología y más que todo de discrepancias. Muchísimas gracias a todos por su paciencia para escuchar y tolerancia para entender. Los espero en nuestro próximo webinar. Un abrazo para todos.